Hola, buenos días, compañeros, compañeras y maestra. Nosotros vamos a hablar de las interfaces Iterator e Iterable del tema de marco de colecciones de Java. Nuestro equipo está compuesto por Diego Ayala, Javier Saavedra y Jesús Orozco. La interfaz Iterator es una interfaz que nos ayuda a crear un objeto de tipo iterador. Este objeto nos va a ayudar a recorrer colecciones con sus métodos que implementa de una manera más sencilla. Clases que implementan esta interfaz pueden ser Bin Context Support, BCS Iterator, Event Reader Delegate o Scanner. Los métodos que implementa Iterator son hasNext, que es un método que regresa verdadero si en el siguiente espacio de la colección hay un objeto. En caso de que no lo haya, va a regresar falso. Next regresa los datos del siguiente objeto que esté en el siguiente espacio de la colección. En caso de que no lo haya, regresará un error. Default Void Remove es un método que remueve el elemento en el que se encuentra el iterador justo en ese momento. Y for each remaining realiza la acción con los objetos de la colección, pero la acción va a ser la que nosotros le demos. Entonces, el iterador lo que va a hacer es recorrer la colección y lo va a hacer con el método next, que cada vez que se llame se va a avanzar a la siguiente posición de la colección. Primero el elemento 1, luego el 2 y así sucesivamente. Hay que tener cuidado con las excepciones. En este caso, pues se puede arrojar una excepción si se intenta avanzar a un elemento que no existe en la colección. Se va a devolver una excepción de tipo, se va a arrojar una excepción de tipo no such element. Otro caso de excepción sería cuando queremos remover un objeto, un elemento que no está en la colección, ya sea al principio o al final. Y se arroja una excepción de illegal state. Continuamos con la interfaz Iterable. Esta es una interfaz que permite devolver un iterador de una colección. Su propósito es hacer que todas las clases que la implementen tengan un método que devuelva un iterador. Las clases que implementan esta interfaz son Abstract Collection, Abstract List, Queue, Set, Queue, List, etc. Básicamente todas las colecciones. Y aquí están los métodos que implementa esta interfaz. Tenemos el método Iterator, que lo que va a hacer es devolver un iterador de la colección. También el método forEach, que lo que va a hacer es realizar una acción para cada elemento en la colección. Y por último el método splitIterator, que lo que va a hacer es devolver un objeto del tipo de los elementos del iterador. Compañeros y compañeras, hemos llegado a la parte práctica de este vídeo para conocer cómo funcionan las interfaces Iterator e Iterable. Para fines prácticos de este vídeo hemos creado previamente dos ejemplos, uno sobre una frutería y otro sobre Elitson. Aquí en el primer ejemplo que trata sobre Elitson es un programita sencillo que necesita el Departamento de Control Escolar para analizar la información de los estudiantes como nombre, correo, CURP, ID y celular. Hemos creado la clase estudiante con sus respectivos atributos, método set y get, método constructor, método hashcode, método equals y método toString. Y en la clase principal, aquí hemos creado 4 objetos del tipo estudiante y posteriormente hemos creado una colección para agregar estos objetos. Posteriormente, pues, se han preguntado cómo podemos recorrer una colección. Es bastante simple con un bucle forEach, como se observa en estas líneas de código. Pero se podrá eliminar un elemento de una colección, bucle forEach. Claro que se puede, pero únicamente el primer elemento de la colección o el último. Sin embargo, si queremos eliminar un elemento que se encuentra entre el primer elemento de la colección y el último, no se puede. Nos va a arrojar una excepción. Vamos a correr esta línea de código para ver el recorrido de una colección con un bucle for each y la
eliminación o de un elemento en el bucle, con un bucle for each. Ok, se eliminó correctamente el último elemento de la colección, pero como dije anteriormente, esto es imposible para un elemento que está entre la primera y última posición de una colección. Que nos arroja un error, es aquí donde viene la interfaz iterator a rescatarnos. Aquí la sintaxis para implementar la interfaz de iterator es bastante simple. Colocamos el nombre, iterator, luego entre signos de mayor que y menor que, el tipo de iterador que queremos realizar, luego le colocamos su nombre y posteriormente le igualamos a la colección punto iterador, de la cual vamos a crear el iterador. Para recorrer una colección con un iterador es aquí donde entra el método hasNext. Este método, como dijimos anteriormente, nos analiza la colección en sí. Digamos que nos da un pequeño brinco en la colección y analiza si en ese brinco existe un elemento en la colección. En caso de que sí haya un elemento, nos devolverá true y el ciclo while aquí continuará. En caso contrario, no continuará. Y para acceder a los elementos de la colección, aquí utilizamos el método next. Aquí hemos creado un ejemplo sencillo con string correo, que es igual a iterador.next.getNombre, para obtener el correo del alumno al cual queremos eliminar de la colección, y posteriormente si correo.equals es igual al correo del alumno que queremos eliminar, utilizamos el método remove. Y ese elemento de la colección o ese objeto alumno, como ustedes lo comprendan, se va a eliminar. Y aquí hemos utilizado una nueva forma de recorrer una colección con otro tipo de bucle for each. Y corremos el programa. Y como pueden observar, se ha eliminado el alumno José, que estaba entre el primer y último elemento de la colección. Ya rápidamente, para verificar el otro ejemplo que hemos creado, aquí hemos creado una clase llamada fruta con sus respectivos atributos, nombre, color, precio, método set y get y su método string. Bueno, y en la clase principal que contiene el método main llamada frutería, hemos creado un objeto del tipo frutas con apoyo de su constructor. Luego hemos creado una colección del tipo frutas y posteriormente hemos creado 10 objetos del tipo fruta para después agregarlos a la colección de frutas. Hemos creado varios iteradores para analizar y recorrer la colección. Y aquí recorremos una vez la colección, luego creamos otro iterador y recorremos la colección. Si se fijan aquí, el objeto que hemos creado anteriormente, fruta, le igualamos al iterador.next, que en este caso nos va a dar el elemento de la colección, y es como si obtuviéramos un objeto nuevo, obtuviéramos que el objeto que no tenía nada ahora tiene datos en sí, y ya sería una forma eficaz también para remover datos de la colección sin ningún problema. Aquí están los resultados finales del ejemplo.